Bueno, mis amigos, vamos a hablar de casos legales que han estado bien presentes en las últimas horas y días en los tribunales de Puerto Rico. Tenemos un panel excelente. Aquí están las fiscales María Domínguez y Sonia Torres, ex fiscales federales. Saludos a las dos. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Qué bueno. Y también está el exdirector del NIE, José Lozada. ¿Cómo está, licenciado? Saludos, buenas noches, muy bien. Bueno, hablemos de este caso de Casella, que mucha gente plantea y mucha gente no entiende cómo este hombre sigue en su casa, aunque está con un grillete, ¿no? ¿Por qué este hombre todavía no está cumpliendo y qué es lo que está solicitando el licenciado Harry Padilla en los tribunales? Empiezo con ustedes, Lozada. Él estuvo cumpliendo, él fue al Tribunal de Apelaciones y conforme a lo que se peticionó, le dieron un nuevo juicio. Al darle un nuevo juicio lo excarcelan, sale de la prisión y ahora está pendiente de ese nuevo juicio. El licenciado Harry Padilla lo que ha pedido ahora es que cuando se vea ese juicio, cuando se decida empezar a ver ese juicio por jurado, que se considere que la absolución, es decir, que si sale no culpable, sea por decisión mayoritaria, no por decisión unánime. Es decir, que no sea 12-0, sino que pudiera ser 9-3, 10-2 o 11-1. Eso es para encontrarlo culpable. Para encontrarlo no culpable. No culpable. No culpable. Ok. Porque para ya encontrarlo culpable tiene que ser 12-0. Ya el Tribunal Supremo, en el caso de Ramos versus Luciana, determinó que para la culpabilidad tiene que ser unánime, 12-0. Pero se dice, y lo que hay que señalar es que hay una presunción de inocencia. Toda persona acusada se presume inocente hasta que el fiscal pruebe que es culpable más allá de dudas razonables. Por tanto, la inocencia no hay que probarla. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, Domínguez, de que un fiscal federal pueda, o un fiscal pueda lograr conseguir un 12-0 en un caso como ese? Se le pone la vara alta. Bueno, en el Tribunal Federal eso sucede en todos los juicios y el índice de condena es bastante alto. Todo depende de la contundencia del caso de la Fiscalía, ¿verdad? Y pues ha transcurrido muchísimo tiempo, muchísimos años ya desde este asesinato y pues se supone que la Fiscalía tiene su prueba alineada. Sí. En el caso de Félix Verdejo, el que no vaya a enfrentar la pena de muerte, ¿les sorprendió a ustedes esa decisión por parte de la Fiscalía? A mí no me sorprendió. Hay personas que entienden que la Fiscalía debió intentar conseguir la pena de muerte. A mí personalmente no me sorprendió porque aunque sabemos muchas cosas que son públicas, que dice la acusación, no sabemos qué factores mitigantes habían o presentó la defensa en el caso. Sonia, te quería preguntar, ¿piensas que fue específico a este caso o crees que la decisión es más de política pública, de una decisión administrativa del gobierno de Biden y del Departamento de Justicia, es decir, hay una moratoria en estos casos, no vamos a procurar este tipo de castigo por razones políticas, por razones liberales y además que pues siendo en Puerto Rico, pues se complicaría aún más el panorama político. ¿Crees que eso fue un factor importante o que fue simplemente limitado a los casos particulares del caso? Bueno, no podemos distanciarnos que hay una realidad política de quien hoy administra los Estados Unidos y como la política del presidente Biden que no cree en la pena de muerte. Ahora, diciendo eso, obviamente él tiene el deber de cumplir con la ley. Y la ley exige que aquel caso que sea elegible a la pena de muerte, el fiscal general de los Estados Unidos considere si están los elementos agravantes para solicitar la pena de muerte. A la licenciada Domínguez, ¿a usted le sorprendió? Pues mira, te contesto sí y no. En un sentido, yo creo que de todos los casos que han estado sujetos a la consideración de una pena capital, yo creo que ha sido el que reúne los criterios que eran más conducentes a poder conseguir una pena capital. ¿Por qué? Digo eso por la naturaleza del delito, el hecho de que era una joven embarazada, de la manera en que se llevó a cabo este asesinato, quién lo llevó a cabo, ¿verdad? Entendiendo que él tiene la presunción de inocencia, pero analizando las alegaciones, o sea, lo que es la teoría del gobierno, son hechos bastante estremecedores y yo creo que
en un sentido es el tipo de caso que podría llevar a una condena, a una unanimidad de un jurado para imponer una pena capital. Por otro lado, como dice la licenciada Torres, me parece que hay que entender que esta administración no apoya la pena de muerte, y aunque sigue siendo ley, y eso es algo de carácter legislativo, que esa ley tendría que ser abrogada, ¿verdad?, y que ellos tienen la obligación de respetar la ley y de cumplirla. Creo que los criterios y creo que el proceso de evaluación va a ser más exigente ahora. Además, debemos decir que en Puerto Rico no ha habido éxito, y tanto en el caso de la tómbola, que también fue un caso muy estremecedor, estuvo el jurado a un voto, un solo voto, 11 a 1 a favor de la pena de muerte, y no se pudo conseguir. Voy a seguir con el tema y vamos a añadir otro caso, que es el famoso caso de Yatea, de este empresario. Y del Cano. Y del Cano, de este empresario que estableció una red de prostitución, sobre todo de jovencitas. Vamos a hablar de eso porque el caso está precisamente cogiendo fuerza. Abrimos rápido. Tras un acuerdo con la Fiscalía Federal, Jorge Javier Marrero Gerena se estaría declarando culpable luego de ser acusado por explotación infantil. El dueño de la empresa Yatea fue arrestado en octubre del 2020, luego que un gran jurado lo acusara de inducir a una adolescente a incurrir en conducta sexual, igualmente por intentar hacer lo mismo con otras 3 menores y por producción de pornografía infantil. Previo al arresto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían allanado su residencia luego de que se hicieran virales en las redes sociales publicaciones que denunciaban el acoso a menores de edad. En serio, te tengo que explicar. Oh my God. Baby, tú sabes, hello. No tiene 17, ¿verdad que no? Nada, bebé, tú me dices si puedes o no. Nos ayudamos mutuamente. ¿Qué le espera a este bandido después de declararse culpable? ¿Cuántos años de cárcel podría estar recibiendo, o como parte del acuerdo de declararse culpable, entonces su sentencia aminora? Y lo que sabemos que se va a declarar culpable, lo que no sabemos a qué y qué acuerdo hay con la Fiscalía. A mí me llama la atención que cuando la abogada radica la moción informando que va a haber una alegación de culpabilidad, dice que lo va a hacer bajo la regla 11C. Eso es lo que significa que va a venir un acuerdo entre las partes para una sentencia en específico para ser sometida a la consideración del juez. Y el juez tendrá la opción de acogerla o no acogerla. O sea, llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, y me parece que, porque ahí la penalidad son 15 años. Por producción, que es el delito más serio. El delito más serio. Tenemos que, vamos a esperar qué sucede, porque imagino que hay un acuerdo que va a ser más o menos a ese tiempo o un poquito menos. Tengo una pregunta para el licenciado Lozada y también para la licenciada Sonia Torres. En el caso del Cano, el exalcalde de Cataño, el hecho que le hayan radicado en le asignen un FEI al Cano, ¿eso tiene algún valor en estos momentos cuando hay un caso en el Tribunal Federal que obviamente va a ser más contundente en lo que se llega al final? Lo que pasa es que a nivel federal él tiene ya un acuerdo con la Fiscalía Federal. A nivel de Puerto Rico, el panel de fiscal especial independiente inicia una investigación, y esa investigación con relación a todas las actuaciones del Cano no pueden ser iguales a las acusaciones federales. Yo debo intimar y debo pensar que se relaciona a no haber informado a esos haberes ilegales, esos dineros que recibió ilegalmente en los informes de ética gubernamental. Eso es similar, esa conducta alegada es similar a la de Mariana Nogales. Similar a la de Mariana Nogales. Si tú no informas dinero que cogiste, pero recordemos que en el caso del Cano, él ya admitió y se declaró culpable de soborno. Claro. Así que él rindió unos informes de ética, juramentó que eran ciertos, ya ahí entras en el perjurio, más aquellos otros que pueden ser el 4.2, debe haberse beneficiado de aquellos contratos que son delitos graves y que conllevan cárcel. Licenciada Torres, ahora brevemente, en el caso de la posposición de la sentencia de El Cano y los demás que estaban con él, ¿esto qué nos deja saber? Nos deja saber que en este momento la Fiscalía no está en una posición para decirle al juez cuán sustancial o no sustancial fue la cooperación de este señor. Quieren ver cómo se desarrollan los casos, su que esté disponible, y que efectivamente si alguien va a juicio de esas personas con que él tiene evidencia, que él esté dispuesto y vaya a coger la silla a los testigos. ¿Esa posposición es positiva o negativa para él?
Es usual. Es usual. Es usual porque la Fiscalía no está en posición de informarle al juez cuán buena o cuán no buena fue esa cooperación que él le ha dado a los Estados Unidos. Esto es usual en estos casos. Bueno, no tengo más tiempo. Gracias a los tres. Excelente el análisis que hemos tenido. Nos pusimos al día de los temas legales. Voy con Yailin con la encuesta, claro. Así es, Ferdinand, tenemos nuestra encuesta, claro, ubicada en las redes sociales, en la que preguntamos: ¿estás de acuerdo con la determinación de Fiscalía Federal de no incluir la pena de muerte en el caso de Félix Verdejo? Las opciones en pantalla, sí o no. Vote ahora mismo en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura.